Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a esta reflexión sobre el Evangelio de este domingo, el segundo domingo de Pascua. En la tradición cristiana, el segundo domingo de Pascua era conocido como el Domingo Blanco o Inalvis. Recibía este nombre porque las personas adultas que habían sido bautizados en la vigilia pascual vestían durante toda la semana una túnica blanca como símbolo de su nueva vida. Y en este segundo domingo de Pascua se quitaban de manera solente esa túnica y se comprometían a conservarla con cuidado como un recuerdo del compromiso que habían asumido en el bautismo. Hoy en día la túnica blanca ya no se usa durante una semana completa, pero el gesto se mantiene de forma simbólica en la liturgia bautismal. En la Biblia, el color blanco representa la vida plena y la cercanía con Dios. Desde el año 2000, este domingo también celebra el Domingo de la Divina Misericordia, que fue instaurado por San Juan Pablo II. En esta celebración se recuerda que Jesús siempre ofrece perdón a quienes reconocen sus errores, a quienes confían en Él. Dios es misericordioso con todos. El Evangelio de hoy nos narra lo que ocurrió al final del domingo de la resurrección. El domingo pasado, el domingo de la resurrección, el Evangelio nos relató lo que pasó por la mañana, muy temprano, cuando María Magdalena, Pedro y el discípulo que Jesús amaba encontraron el sepulcro vacío. Esta vez, el texto se centra en lo que sucedió al final de esa tarde. Leamos juntos el Santo Evangelio. Del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Y diciendo esto les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió, paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él les contestó, si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, has creído. Dichosos los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos se han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Palabra del Señor. Los discípulos estaban reunidos a puerta cerrada por miedo. En realidad podemos imaginar, poniéndonos un poco en el puesto de ellos, que no solo por miedo a las autoridades, sino estaban encerrados probablemente también porque cargaban con la culpa y la vergüenza de haber abandonado a Jesús en el momento más difícil durante su pasión y muerte. Recordemos, Judas lo traicionó y luego se suicidó. Pedro lo negó 3 veces. Y todos los demás, o casi todos, o se escondieron o huyeron. En medio de ese ambiente de temor y de fragilidad,
Jesús se hace presente y se pone en medio de ellos. Su primera palabra no es un reproche, sino un saludo lleno de cercanía. La paz esté con ustedes. Con este gesto, Jesús muestra quién es realmente. Jesús no rechaza la debilidad humana, no juzga ni reclama, sino que se acerca con amor, acoge y ofrece paz. La fe en la resurrección nace de la experiencia de la presencia viva de Jesús en medio de su comunidad. No se trata de recordar a alguien importante del pasado, ni de seguir una idea o una enseñanza o una doctrina. Se trata de creer, experimentar que Jesús resucitó y sigue vivo porque camina con nosotros. Desde el mismo domingo de la resurrección, la comunidad cristiana empezó a vivir con esta certeza. Jesús está presente, vivo, en el camino de nuestra vida. Jesús resucitado muestra las heridas de la pasión. Heridas en sus manos, en su cuerpo. Esto significa que el resucitado es el mismo que fue crucificado. Las heridas no desaparecieron, son evidentes. Por eso, la fe cristiana usa la expresión creemos que Jesús murió y resucitó, sin separar ambas realidades. Murió y resucitó. Las heridas no desaparecen, sino que se convierten en un signo profundo de su amor. Son, por decirlo así, el lenguaje que Jesús usa para mostrarnos cuánto nos ama y cuánto ha entregado por todos nosotros. Por eso la cruz se convirtió en el signo por excelencia del cristianismo. Es el signo elocuente del amor sin medida de Dios que se hizo hombre, padeció, murió y resucitó para redimirnos. Jesús dice, como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y luego sopla sobre ellos y les regala el Espíritu Santo. Ese gesto nos recuerda el relato bíblico de la creación, cuando Dios sopla vida en el ser humano. Nosotros también, desde nuestro bautismo, al recibir el Espíritu, compartimos la vida misma de Dios, la vida de Jesús resucitado. Así, todos somos enviados a comunicar y a hacer presente el misterio de la resurrección en nuestra vida y ante los demás. Hay un hecho interesante. Antes de la muerte de Jesús, cualquier persona podía fácilmente verlo, encontrarse con él, aún por casualidad. Después de la resurrección, el encuentro con Jesús cambia. Ya no se da de la misma manera. Incluso quienes lo seguían a veces no lo reconocen. Ahora, en este periodo post-pascual, después de su resurrección, nuestra relación con Jesús pasa por la fe, a través del filtro de la fe, que requiere la experiencia de la adhesión personal al encuentro con Cristo. Es una experiencia personal que nos invita a abrir el corazón y a descubrir poco a poco que Cristo vive y que camina con nosotros. Por eso estamos llamados a compartir esta experiencia y luego a ayudar a otros a reconocer su presencia viva en medio de la cotidianidad. Jesús instituye el sacramento de la reconciliación, nos confía la misión de ofrecer el perdón en su nombre, nos invita a ser protagonistas, actores de la misericordia de Dios. El Evangelio de hoy nos habla también del apóstol Tomás, quien no estaba presente cuando Jesús se apareció por primera vez y por eso tuvo dificultades para creer. Tomás expresó sus dudas y dice que solo creerá si ve y toca las heridas de Jesús. Una semana después, el domingo, Jesús vuelve a presentarse cuando la comunidad está reunida de nuevo. Esto nos recuerda que el domingo es desde los orígenes el día especial en el que los cristianos se encuentran
para escuchar la palabra y para descubrir la presencia de Jesús, especialmente en la Eucaristía. En esa ocasión, cuando Jesús aparece, no rechaza a Tomás, no lo reprende, sino que se acerca con paciencia y lo invita a tocar sus manos y sus costados. Jesús no se escandaliza ante las dudas humanas. La fe implica siempre la duda. A veces se puede pensar erróneamente que tener fe es creer a ciegas. No es así. La duda hace parte integrante de la fe. Ante la duda, Jesús no se molesta, no se escandaliza, al contrario, se acerca con cariño, anima y acompaña. Y sobre todo, responde. Jesús pronuncia una frase muy importante: Señor mío y Dios mío. Más tarde, esta frase será adoptada en la Iglesia como expresión de la fe durante la consagración en la Santa Misa. Algunos estudiosos explican que en la Biblia las manos representan las acciones. Jesús, al mostrar sus heridas, está también mostrando su obra de amor y de salvación. Gracias a su pasión, muerte y resurrección, los creyentes llegamos a ser hijos de Dios, es decir, llamados a ser como Él, a vivir como Él. Con la fuerza del Espíritu Santo se continúa la obra de Jesús. El libro de los Hechos de los Apóstoles relata cómo los apóstoles realizan signos semejantes a los de Cristo, mostrando que su actuar sigue vivo en la comunidad cristiana, en la iglesia. Para descubrir de verdad la presencia de Cristo resucitado, estamos llamados, como Tomás, a acercarnos a sus heridas. Un famoso cuadro, los invito a buscarlo por internet, es impresionante. Un cuadro de Caravaggio, un cuadro conocido con el nombre La incredulidad de Santo Tomás, muestra ese momento en el que Tomás toca el costado de Jesús buscando creer, para comprender el amor total que Cristo nos ha entregado y reconocer que está vivo en medio de nosotros y de nuestra vida. Necesitamos simbólicamente acercarnos a sus heridas. Ellas son el signo claro de su amor, la forma concreta en la que Jesús nos dice cuánto nos ama. El evangelista Juan cierra esta parte de su evangelio recordándonos cuál era su verdadero propósito. El evangelio no fue escrito para contar la historia de un personaje, sino para ayudarnos a creer y a recibir vida en su nombre. Tener vida en su nombre significa vivir unidos a la persona de Dios. En la Biblia, el nombre no es solo una palabra, sino que representa a la persona misma. Por eso en el Antiguo Testamento el nombre de Dios, por respeto, prácticamente no se pronunciaba nunca. De alguna forma significaba que Dios era inaccesible. Cuando el evangelista Juan afirma tener vida en su nombre, nos está diciendo que Jesús, en cambio, está cerca, es accesible, de tal manera que podemos acogerlo y vivir plenamente en él. Permítanme una paréntesis para explicar un hecho interesante. El nombre de Dios revelado a Moisés, Yahvé, que significa yo soy el que soy, se escribía en los textos hebreos antiguos usando solo 4 consonantes: la Y, H, W y H, sin vocales. No se pronunciaba nunca por respeto a Dios. Para referirse a Dios se usaba mejor la expresión Adonai, que significa mi Señor. En la Edad Media, los escribas judíos añadieron a las consonantes Y, H, W y H las vocales de la palabra Adonai, Señor. A, O y A. De esa combinación de consonantes y vocales surgió Jehová, Jehová. Podríamos decir que Yahvé o Jehová son 2 formas de decir el nombre de Dios.
Hermanos y hermanas, vivir la experiencia de Cristo resucitado significa reconocer que es Él quien se acerca primero a nosotros. Es Él quien se presenta en medio de nosotros. No depende de nuestro esfuerzo. Es una iniciativa de Dios. Jesús viene a nuestro encuentro. No se escandaliza de nuestras debilidades. No se escandaliza de nuestras dudas. No nos juzga. No nos reprocha nada. Al contrario, se acerca con cariño, nos tiende la mano y nos anima a seguir adelante. Este es el verdadero rostro de Jesús resucitado. Por eso cuando alguien presenta a Dios como un juez duro que solo castiga y cuenta nuestras faltas, podemos responder con alegría que esa no es la imagen que Jesús nos mostró. El Dios que Cristo revela es un Dios que ama, que perdona y que acoge. Dios es amor y solo amor. Él nos dice: mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Para ser testigos del Cristo resucitado, estamos invitados a hacer nuestra la frase que dijo Tomás al encontrarse con Jesús: Señor mío y Dios mío. Estas palabras expresan una relación profunda con Dios, una relación no de posesión, sino de pertenencia mutua. Es como decir: yo soy tuyo y tú eres mío. Feliz domingo.